muchísimas gracias. Y ahora me toca presentar a Carla. Carla Manterola, ella lleva muchos años en esto. Carla tiene su propia consulta, atiende en Providencia, en su casa, en la comunidad ecológica. Ella ha tenido varias apariciones en televisión también. Y hoy día viene a compartir con nosotros una temática que ya ha comenzado a desarrollarse, a estudiarse desde la psicología, principalmente. Así que para algunos de nosotros va a ser muy, muy interesante llegar a estas profundidades de Bianca. Gracias. A ver, yo me voy a parar porque la verdad es que soy medio hiperactiva, hiperkinética y todas las éticas. Permiso. Le voy a hacer la competencia, Carlos. ¿Se puede bajar esta luz acá o no? Un poquito. ¿Bajar la luz? ¿De este lado? Sí. De allá no tanto, porque si no se me duermen. Sí. No, eso no. Y... Claudita, ¿cómo funciona esto? A mí no la tecnología. Se pegó, no sé. Ya, ¿cómo están? ¿Cansados? ¿Agotados? No. Seguimos todo el día y la noche. A ver, difícil primero que todo, ya lo han mencionado harto y han dicho que no tenemos la verdad absoluta. Nosotros estamos acá en un camino de aprendizaje, por lo tanto yo soy un aprendiz más del tarot y de todo lo que esto involucra. Por supuesto me gustaría también, si tienen alguna acotación que hacer o quieren compartir con nosotros, vayan conversando, porque este es un tema bastante interesante. También le voy a pedir disculpas si hay psicólogos presentes, porque yo no soy psicóloga. No obstante, en el camino me he dado cuenta mucho de la relación que tiene Jung, los arquetipos y la vida misma. No solamente trabajo con el tarot, también soy terapeuta. Entonces, como terapeuta holística, me he ido dando cuenta de la relación que tiene todo esto. Esto al final lo voy a bajar ahí. Entonces, voy a hacer como... No. Vamos a hacer un breve recordatorio de lo que es Jung. Bueno, psicoanalista, psiquiatra, considerado el sucesor de Freud. ¿Por qué a mí me gusta tanto? Porque yo fui una fiel seguidora de ellos dos en la universidad. Yo estudiaba una que era relaciones públicas, pero sí teníamos un ramo de psicología. Entonces de ahí como que me quedó gustando mucho este tema. Pero Jung sí fue un gran apasionado de todo lo que es las artes ocultistas, por así decirlo. Estudiaba mucho los sueños. Y en cada sueño iba analizando las imágenes que aparecían. Y esto lo llevaba a arquetipos. Y lo mismo hizo con las cartas del tarot, con la metafísica, con el I Ching. Él además leía el I Ching constantemente. Sigamos a la otra. Entonces Jung postulaba el principio de sincronicidad, que la psique humana es capaz de incluir el pasado, presente y futuro. Y esto lo dedujo de acuerdo a los sueños y de acuerdo a cómo él trabajaba las imágenes que estaba viendo. En eso mismo, él comenzó a trabajar con el tarot y se dio cuenta que el tarot, las imágenes eran representaciones de nuestra vida. Para él, ver el tarot no era ver el futuro. No había nada adivinatorio, sino que lo que estaba viendo era una proyección de nuestra propia vida, de nuestro propio estado de ánimo, de lo que nosotros estábamos atravesando en ese minuto. Y efectivamente, cuando yo voy trabajando con cada persona que llega a mi consulta, y conmigo, porque para qué decir, uno también tiene que trabajar con uno, te das cuenta que estás transitando efectivamente por uno de estos arquetipos que yo denominaba. Pasemos a la otra. Bueno, ahí habla un poco de lo que él se dedicó a la investigación de los arquetipos y lo hizo a través de estas doctrinas secretas como el tarot, como el ocultismo, los sueños, etc. Él veía el tarot como una plataforma llena de elementos arquetípicos,
Dentro de esos arquetipos encontramos el arquetipo del padre, el arquetipo de la madre, por ejemplo, con la carta de la emperatriz. Y así vamos haciendo un camino de una representación de cada carta. La otra, por favor. Uno de los aportes más importantes que hizo Jung fue la teoría del inconsciente colectivo. Y acá me voy a detener un segundito. ¿Qué ocurre? Él hizo un análisis, se dio cuenta que habían dos componentes importantes a estudiar. Uno era el inconsciente personal o individual y el otro el inconsciente colectivo. Entonces, para Jung, el tarot no era más que una representación del inconsciente colectivo de toda la humanidad. Algo así como la herencia que era transmitida de generación en generación. Y ahí dejamos fuera el inconsciente individual. Como para hacer una gráfica, el inconsciente individual hacemos una raya, el inconsciente individual es lo que está oculto, lo que llevamos dentro, y el colectivo son como los conocimientos que tenemos todos, generacionalmente. ¿Ya? Y él fue ahí donde se enfocó. Ahí dice la herencia espiritual de toda la humanidad. Para él eso era, digamos, este inconsciente colectivo. ¿Vamos a la siguiente? Y ahí utilizaba las terapias y los arcanos mayores específicamente para hacer el análisis de sus pacientes, para llegar a la profundidad de qué es lo que estaba ocurriendo con ellos. Para él los arcanos mayores, según su teoría, muestran lo que está oculto en las profundidades de nuestra mente. Y para Jung los arquetipos lo que muestran es nuestra herencia psíquica o las ideas en común que compartimos como humanidad. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el arquetipo del padre que se enseñó que tenía que ser un hombre de autoridad, de acción, que era el que tomaba las decisiones dentro del hogar o dentro de una jerarquía. Entonces esos son conocimientos que se van transmitiendo. El arquetipo del padre. El padre tiene que ser así. Y eso es lo que nosotros aprendimos. ¿Ya? Pasemos a la siguiente. Ahora, a pesar de eso, Jung reconoció varios arquetipos adicionales y los denominó. Los más importantes dentro de la teoría de Jung son la sombra, que representa la parte negativa más oculta de nosotros mismos. Y este arquetipo inmediatamente se relaciona con el arcano 15, que es el arcano del diablo. Porque el diablo es lo más oculto que tenemos en nosotros mismos. En el fondo lo que Jung dice es: reconócete tú. ¿Cuál es tu arquetipo? ¿Por qué arquetipo estás transitando en tu vida? Asimismo también tenemos el ánima o animus. El ánima, digamos, es la parte femenina presente en el hombre y viceversa la parte masculina presente en la mujer. Vamos al otro. El self, conocido también como el sí mismo para Jung, es la totalidad del arquetipo mayor, casi como el nirvana budista, es alcanzar como lo máximo de tu vida, esa paz interior, así lo consideraba Jung por lo menos. Y el mandala era uno de los favoritos de él, que habla de la energía y de la armonía perfecta de los opuestos. Vamos a profundizar un poquito más en ese tema después, pero quiero avanzar en algo. Acá, por ejemplo, tenemos algunos arquetipos de Jung. Tenemos el héroe, la persona, la madre, el niño, el viejo sabio, el dios, la diosa, son solo algunos. Pero, por ejemplo, el viejo sabio, ¿con quién estaría relacionado? ¿Con qué arcano? La madre, ya sabemos, con la emperatriz. Y así vamos avanzando. Tenemos, por ejemplo, el héroe. ¿Con qué arcano lo relacionarían? O sea, todos en sí es un joven héroe que va transitando, pero Jung lo relaciona directamente con el cargo. ¿Ya? Avancemos, por favor. Ahora, Jung no escribió ninguna obra específica sobre esto, ni sobre su trabajo con los arquetipos y la relación con el tarot. Sin embargo, sí lo hicieron dos de sus principales discípulos, por así decirlo. Uno fue Sally Nichols, con el libro Tarot de Jung y sus imágenes arquetípicas. No, perdón, Jung y el tarot y el viaje arquetípico, y el otro fue Robert Wand, que fue quien sacó además el tarot jungiano o tarot de Jung, por así decirlo. Avancemos un poquito. Ahí está. También les voy a mostrar un poquito de este tarot porque quiero que vean las imágenes arquetípicas según la teoría de Jung. Este tarot, digamos, habla un poco de la simbología de desde el lado psicoanalítico y también de la cábala. Avancemos a la siguiente porque en honor al tiempo voy bien rápido, me quiero detener en algo profundo. Acá tenemos
este tarot que habla mucho de la simbología principal de Jung y cómo él la trabajó. A través de su creador, discípulo de Jung, lo que hizo fue incorporar los elementos claves que él tenía, arquetípicos, incorporándolos a cada arcano. Yo no sé si alguno ha trabajado con este tarot. Para atrás. Ahí. Se pasó el largo. Ya, ahí. Acá, por ejemplo, tenemos al ermitaño, tenemos a la torre y tenemos a la sacerdotisa. Con las imágenes arquetípicas, como él lo proyectaba en su parte más analítica. Y acá es donde yo quiero profundizar, que es en el mapa del viaje que hace Sally Nichols en su estudio a través de los arquetipos, donde ella lo que en el fondo llega es a hacer un análisis y dice, a ver, nosotros transitamos por un viaje, los arcanos no están porque sí en nuestra vida, no es un elemento divinatorio, yo no voy a ver el futuro ni voy a descubrir nada más allá, lo que voy a ver es qué está ocurriendo en mi vida y en la vida de los pacientes. Entonces lo que hizo fue crear un mapa de un viaje, donde este viaje se divide en 3 etapas. En una etapa parte con las cartas del 1 al 7, después parte con la carta del 8 al 7 más, y así continúa. Y el loco queda fuera de este mapa, porque el loco se mueve en todas las posiciones. Avancemos. Una más. Ahí está. Bueno, ahí habla, se divide en 3 caminos, los 22 arcanos mayores, quedando el loco afuera. Ahí está. Pero antes de empezar el viaje, y con eso también quiero hacer una relación con lo que hablaba la Loreto. Personalmente, el funcionamiento de Jung es hacer como una proyección mental, un análisis de qué estamos atravesando en nuestra vida para saber dónde estamos transitando, por lo menos así lo ven ellos. Y con mis años de experiencia, y como también trabajo en la numerología, me he dado cuenta de la relación que tiene el arcano del año por el que tú estás transitando con el mapa del viaje. Entonces los invito ahora a todos a hacer la sumatoria con su día, mes y el año en curso para saber en qué año están transitando, para poder adentrarnos en este mapa del viaje. Una consulta. Dígame. Tiene que ser, en el caso mío, yo nací en septiembre. ¿Ya? ¿Tiene que ser el 16 o el 17? Como el 16. El año ¿El 2016. 16 o el 2017? No. A ver, aclaración, chicos, por favor. ¿Cómo se calcula esto? Súper fácil. Tomamos nuestros días. Yo, por ejemplo, nací un 23 de mayo. Entonces tomo el 23, el 5 y el año en curso, que es el 2017. Así se saca el arcano del año. Se suma linealmente y obtenemos un resultado. Como tenemos que hacer un análisis y tenemos que llegar a los arcanos, si nos da, por ejemplo, un número 34, tenemos que reducir para que nos dé un arcano. ¿Se entiende? Bien. Entonces, una vez teniendo claro en qué año están transitando, es cuando yo los invito a hacer este viaje. ¿Y por qué los invito a hacerlo? Porque, como les explicaba, Jung funciona de otra manera, y Nichols y todos, digamos, sus discípulos, lo que hacen es una proyección mental, un análisis. Pero cuando llega la gente a mi consulta y yo saco su arcano personal y saco su arcano del año, nos damos inmediatamente cuenta que efectivamente están con las energías, por así decirlo, de ese arcano que están transitando. Entonces, por ejemplo, algunos me podrán decir, oye, pucha, yo estoy transitando por el año de la torre. Sí, no significa destrucción absoluta, pero sí puede significar que hay un aprendizaje detrás durante ese año. Yo en mi año de la torre, efectivamente tuve que lidiar con muchas pruebas. Entonces vamos haciendo un análisis de este mapa, según cómo lo divide y lo expresa Nichols. Avancemos, por favor.
Acá yo les explicaba del mapa. El loco queda fuera de este mapa y tenemos el primer camino, que es la ruta de los grandes arquetipos. El segundo, que es la ruta de las tareas del desarrollo personal. Y la tercera, que es la ruta de los grandes desafíos. El loco, yo les explicaba que queda absolutamente fuera, porque tiene la capacidad de moverse por todos lados. Ahí hablamos un poco de las características del loco, el viajero, y las estaciones serán los lugares que se asignan numéricamente a cada uno de los restantes arcanos mayores. Ahí sí, quedémonos ahí. El primer camino, denominado la ruta de los grandes arquetipos, porque acá es donde aparecen los grandes arquetipos, los principales de Jung. También denominada el reino de los dioses. Y son los grandes arquetipos por los cuales transitamos durante nuestra vida. Incluye los arcanos del 1 al 7 y cada uno se resume en una frase arquetípica fundamental. El mago dice: yo soy el transformador, el que marca los comienzos. Entonces, para quienes estén atravesando por el arcano número 1, por supuesto tienen que hacer su análisis y su relación, que hay una energía durante todo el año en curso que tiene que ver absolutamente con la carta que están transitando. Ahora, insisto, puede haber verdad o no verdad, no hay una verdad absoluta. Es un análisis que yo he hecho con la gente que me ha visitado y conmigo, por supuesto. La carta número 2, la sacerdotisa, dice: yo me encarno, me he encarnado aquí, pasaré el tiempo antes de iniciar el camino. Como la buena sacerdotisa tiene el conocimiento de todo, de la luz y de la oscuridad. Es la gran guardiana del templo. Por algo tiene los pilares del templo Salomón. Un poquito atrás. Bueno, acá abajito tenemos el arquetipo que habla del ánima o también la virgen. ¿Ya? Eso según la información que nos entrega Nichols. Avancemos ahora sí. La emperatriz, obviamente, con la frase arquetípica yo nazco, y que tiene que ver claramente con esta madre, con esta protección, con esta fertilidad. Ahora, en una fertilidad estamos hablando en todo ámbito, no solamente el ser mamá, porque ella protege, cuida de todo, de su gente, de lo que hace. Y ahí está claramente el arquetipo de la madre y el mundo matriarcal. ¿Avancemos? El emperador dice: yo me incorporo y actúo en el mundo. Ustedes saben que el emperador es la acción. Y como acción, ejecuta. Entonces, este emperador tiene el arquetipo del padre, que muchas veces en su aspecto, recordemos que cada carta tiene un aspecto positivo y negativo, un yin y un yang. En el lado muy positivo, el emperador también es muy protector. Y en el lado negativo, a veces puede ser un poco autoritario. Avancemos a la siguiente. El sumo sacerdote. Yo aprendo y me integro. Porque el sumo sacerdote, si bien estamos representados por este papa católico, por el ropaje y la vestimenta, nos habla del aprendizaje y de la formación. También nos dice que yo puedo ser maestra o puedo ser aprendiz, o puedo ser ambas. Y si aparece en nuestra vida, ¿qué estaría indicando? Sí, nos puede indicar un guía, pero también nos puede estar diciendo que parte de nosotros es nunca dejar de aprender, pero desde los valores también. ¿Ya? Bueno, ahí nos habla también del aprendizaje, la formación, la encarnación externa, la búsqueda del hombre con la conexión superior o divina. Su arquetipo puede ser el sabio. No obstante, también para Jung, para Nichols, puede ser también el ánima y el animus, porque puede ser mujer o puede ser hombre. ¿Ya? No necesariamente nos habla de un varón. Vamos a hacer la siguiente. La carta de los enamorados. Yo decido, yo elijo, yo me equivoco. Como todo quinceañero que quiere entregarse a la vida y lanzarse, se arriesga. Tiene que aprender. Se tropieza, se cae. Pero es parte del aprendizaje. Entonces, ¿qué nos está indicando si nosotros estamos transitando por esa vía?
Ahí es cuando tenemos que hacer el análisis de la carta según el año que estamos transitando. Avancemos a... La última carta de la primera ruta es la carta del carro. Y la frase arquetípica es: yo conduzco mi vida, he madurado. Pasé de la etapa del amor, de este aprendizaje de quinceañero, de ya me voy a arriesgar, no importa, no le hago caso a nadie. Total, es el riesgo que corro. Y saltamos de los enamorados y tenemos que llegar al carro. Bueno, tenemos que madurar. Y parte del madurar es agarrar las riendas de este carro y conducirla con fuerza hacia donde nosotros queremos llegar. Nuestras metas, nuestros proyectos, nuestros logros. Después tenemos el segundo camino, que es la ruta de las tareas del desarrollo personal, también llamado el reino de la realidad terrestre y la conciencia del ego, y nos va a enseñar qué hacer y aprender para crecer en nuestra vida, y está representada por los arcanos del 8 al 14. Partimos con la carta de la justicia. La cuarta tarea es reconocer, es la primera, lo que pasa es que yo hice un cambio porque estaba con el arcano da vuelta. Es en reconocer que el eje del mundo y la resolución de los problemas pasan por un equilibrio interno y externo, con estructuras, con valores. Y pongo también acá el tema de la causa y efecto, porque también esta carta nos dice que todo acto tiene una consecuencia, y ahí está el propio equilibrio. La carta de la justicia no nos habla de una justicia terrenal, sino de una justicia divina que va más allá. Entonces esa es parte de nuestro aprendizaje sobre este camino. La carta del ermitaño, en aceptar que en las profundidades de nosotros tenemos las respuestas. El ermitaño no es el hombre que vive en la montaña. El ermitaño es nosotros mismos cuando nos vamos hacia adentro, por un momento, para reconocernos, para escucharnos, porque en nuestro interior tenemos las respuestas. Pero la obligación del ermitaño, ¿cuál es? Salir al mundo y no quedarse ahí. Un ermitaño no puede quedarse eternamente como ermitaño, porque si no pasa la soledad. El ermitaño debería tener por obligación volver a salir al mundo para enseñar o transmitir lo que aprendió, sin ser un maestro. Solamente transmite en base a su experiencia. ¿Se entiende? Ya. Avancemos con la siguiente. La rueda de la fortuna. La tarea es aceptar que el mundo gira más allá de mi voluntad. Y eso un poquito nos habla, algunos dirán, del destino. Bueno, nosotros tenemos algo muy planeado, muy organizado. De repente esta rueda de la fortuna nos cambia todo. Entonces nos dice, gira con ella. Yo le digo a la gente, mira, si estás en el año de la rueda de la fortuna, lo peor que puedes hacer es poner resistencia. Porque la resistencia solo te va a bloquear. Te va a hacer pasarlo mal. En cambio, si tú aprendes a girar con esta rueda, todo va a funcionar mucho mejor para ti. Avancemos con la siguiente. La carta de la fuerza. El conocer dónde residen las fuerzas. En mí. Esas fuerzas contradictorias de tensión. El aprender a dominar a este león, que no es más que nosotros mismos, que nuestro interior. ¿Cómo yo aprendo a dominar a esa bestia salvaje? ¿Cómo la manejo? ¿Cómo controlo esos impulsos y no los dejo escapar? Y ahí vamos un poquito, cuando llega la gente y me dice, oye, es que lo estoy pasando pésimo. A ver, no me digas nada, veamos primero tu año. Yo le digo, pero lo estás pasando pésimo porque tú no has aprendido a controlar a esta bestia o a este león. Cuando todo lo contrario, lo que debería hacer es domarlo y aprender a controlarlo. Vamos con la otra. El colgado. La capacidad de mirar la realidad y presentarse desde otro punto de vista. Yo les estoy dando ejemplos muy breves de cada carta, pero con la finalidad de que ustedes hagan el análisis de este tránsito de vida. Y el colgado habla de la aceptación, del cooperar con el destino. En el fondo es esperar a que pase esta etapa. ¿Qué puedes hacer? No es mucho. Muchas personas hablan de esta carta como el sacrificio voluntario. Yo voy a sacrificar algo voluntariamente. En algunos arcanos se dice que él está muy feliz y muy contento. Efectivamente, nunca se ha visto con una cara de tristeza o de agonía colgando. No por lo menos en los tarot que yo trabajo.
Pero también nos habla de una etapa de decir, bueno, detente, si no puedes hacer mucho más en este minuto. Pero también hay un aprendizaje detrás. Avancemos con la otra. El arcano 13, la muerte. La capacidad de gestar, asumir y conducir el propio cambio. Jung, con respecto a esta carta, nos dice, el aceptar el hecho de que pereceremos, moriremos, es una especie de victoria sobre el tiempo. Aceptar la muerte como un nacimiento es convertirse realmente en vivo. Y claramente no es la muerte, es la transformación. Independiente que a lo mejor hay gente que diga, no, no es transformación. Sí, yo considero que sí. Considero que la muerte no existe. Considero que es una etapa de cambio, de aceptación. No necesariamente fácil. Incluso puede ser doloroso, porque todo cambio implica aceptar el cambio. Y muchas veces hay una resistencia a ese cambio. De ahí cuando esto se convierte en algo doloroso. Pero ¿qué es lo bueno? Que en esta etapa después viene la templanza. ¿Y qué es la templanza? No es más que darnos un respiro en esta ruta arquetípica. Decir, oye, estás pasando por cambios, lleguemos a la templanza, acomódate a esos cambios, acostúmbrate a este movimiento. Te voy a dar como un tiempo de relajo y armonía antes de comenzar la siguiente ruta, que es la más complicada y a la vez la más importante, según esta teoría. Sí. ¿Y por qué? Porque es la ruta de los grandes desafíos. Acá cuando nos presentan las cartas como el diablo, la torre, donde realmente tenemos que enfrentarnos con cosas que son un desafío. El reino de la iluminación y la autorrealización. Cuando ya estoy preparado, enfrento los desafíos, cuya superación me conduce a la autorrealización. ¿Qué quiere decir esto? Tenía que transitar por los otros dos caminos para prepararme para este, y que finalmente es el que me va a conducir a la realización final. Y comenzamos este primer camino con el diablo. Y el primer gran desafío es conocer nuestra profundidad, lo más oculto que vive en nosotros mismos. Hay gente que a mí me dice, oye, mira, yo soy, no sé, yo amo la iluminación y medito todos los días y me inspiro y aprendo y ayudo a los demás y amo a todos los seres del mundo y no puedo mantener una hormiga. La verdad es que yo no creo en esa gente, porque no puede haber luz sin oscuridad, y quien no conoce su propia oscuridad no puede conocer su luz. Es así de simple. Yo no puedo ser luz sin haber transitado por la oscuridad, y la única forma de hacerlo es pasando por esto y conocer cuál es lo más oculto que habita en mí. Cuando yo logro conocer eso y dominar eso, entonces estoy en el primer paso y el más importante para alcanzar la realización. Y esto también se puede traducir en las más bajas pasiones, como es el diablo, en el sexo, en millones de inconscientes, todo lo que tenemos escondido. ¿Ya? Avancemos. La carta de la torre es el segundo gran desafío y nos habla de la lucha por la libertad y la aceptación. ¿Qué pasa con la torre? La casa de Dios, que no necesariamente es la destrucción, también puede ser el comienzo. Efectivamente nos remueve nuestros valores, remueve lo que teníamos planteado, nuestra proyección de vida. Pero acá es importante, cuando la gente está transitando, según la numerología, por el arcano 16, efectivamente se le remueve todo. Yo creo que de todos los casos que yo he analizado, el 1 o 2% no le ha ocurrido. Pero cuando no le ha ocurrido, como todo es un ciclo, nosotros completamos un ciclo y llegamos a la realización, después volvemos a la carta 1, como el horóscopo chino, vamos transitando. Cuando ya tú pasas por segunda vuelta y aprendiste las lecciones, cada vez es más fácil, porque ya aprendiste, ya pasaste por el proceso. Entonces cuando tú aprendes es mucho más fácil, y solamente esas personas son las que me dicen, lo estoy pasando súper bien. Perfecto, le digo, aprendiste.
La lección que este mapa te está dejando ya lo aprendiste. Avancemos con la otra. Después tenemos la estrella, que nos habla de la conexión con el inconsciente, la verdad más elemental. El darnos cuenta que todo ocurre por una razón. El aprender a confiar, a guiarnos por algo superior, por esa estrella de Belén. Las emociones nos sacudieron, ya se nos movió todo. Y ahora todo está en calma. Avancemos. La luna nos habla y nos conecta con la cara oculta de la realidad. Su iluminación difusa nos revela muchos aspectos de la realidad que no son visibles a la luz. ¿Qué quiere decir eso? Yo siempre les doy el ejemplo cuando hago clase. Cuando nosotros vamos en la noche caminando y está iluminando la luz de la luna llena, vemos una flor y decimos, uy, qué linda la flor. Y si pasamos al otro día a plena luz del sol, ¿esa flor va a ser igual como la vimos en la noche? No. Lo mismo ocurre con la luna. A veces nos distorsiona un poco esta realidad, pero por otro lado tenemos que confiar en el instinto que nos otorga, en esta capacidad de conectarnos con algo que va más allá. La carta del sol después nos habla de que ya hemos superado los desafíos. Entonces nuestra única misión ahora es brillar, es iluminar, es agarrar todo el calorcito de este sol y empezar a disfrutar de la vida. ¿Por qué nos vamos a preocupar? Si lo que tenemos que hacer mientras atravesamos por la carta del sol es solamente disfrutar, vivir, brillar, comenzar nuestros proyectos, comenzar nuevos proyectos, nuevos desafíos. Y la carta del juicio, que es la antesala de la realización, nos dice, hey, momento, nos hace como un pare. Tú quieres llegar a la realización, quieres alcanzar eso máximo que es con la carta del mundo, y lo puedes hacer sin antes detenerte y hacer una revisión. ¿Cómo alcanzas la realización? Si primero no analizas tu vida, ¿cómo fue? ¿Cómo funcionó? ¿Perdonaste? ¿Dejaste temas pendientes, puertas abiertas, ciclos inconclusos? Para llegar a la realización tenemos que hacer el análisis. Si lo vemos desde el lado más bien catolicismo, decimos, ah, ya, perfecto, es el juicio final. Sí, véanlo como el juicio final. No podemos avanzar sin hacer esta revisión. Y solo entonces llegamos a la gran realización. La carta del mundo con la coronación, la etapa final, es decir, lo logré. Llegué a esta alcanzada realización. Pero para llegar a eso tenemos que transitar por este camino. Dejémoslo ahí nomás. Para llegar a eso tenemos que transitar por este camino, hacer el análisis exhaustivo. ¿Cuántos ratos me quedan? Un minuto. ¿Y eso es la corte? ¿Alguien quiere comentarme en qué año está transitando? En el 11. El 21. Manito arriba. Ahí al fondo. No, tú. Sí. Estás transitando por la carta del sol. Cuando haces el análisis de la carta del sol, ¿te hace sentido lo que estás pasando?